Buenos días, nosotros somos el grupo conformado por Simón Sapunar, Alberto Pullman, Diego Silva y Tomás Fletcher. El tema que se nos asignó fue los perros de Pavlov, principalmente un tema controversial desde nuestro punto de vista. Los puntos que veremos será los datos sobre el autor, Iván Pavlov, el experimento en sí, de qué trató, el lado fúnebre o el lado oscuro que conlleva este experimento y después una conclusión que va a recabar toda la información expuesta dentro del PowerPoint, entre otras más. Bueno, para comenzar, Iván Pablo. ¿Quién fue él? Vamos a hablar un poco de los datos más importantes que él tuvo y su formación que lo llevó a hacer el experimento de los perros. Bueno, él nació el 26 de septiembre de 1849 en Rizán, donde al ser un hijo de un sacerdote ortodoxo, comenzó a estudiar teología. Más adelante, por temas de su vida, se cambió a medicina y a química en la Universidad de San Petersburgo, donde ahí empezó a desarrollar un poco más lo que quería hacer y empezó a encontrar un poco más sus curiosidades. Ahí fue cuando se convirtió en director del área de medicina experimental, donde pasó 10 años centrando en investigar el aparato digestivo y los jugos gástricos. También ahí aprovechó de desarrollar el sistema, o sea, el desarrollar y estudiar el sistema circulatorio, el que ocupó para su tesis médica. Gracias a su tesis médica, él fue ayudante de laboratorio en el departamento de Ustimovich, Fisiología del Instituto Veterinario, donde ahí empezó ya a descubrir lo que quería estudiar y lo que quería experimentar. Veterinario con perros, empezó a investigar más con los animales y por eso en 1890 se vuelve profesor de fisiología en la Academia Médica Imperial y director del Departamento de Fisiología del Instituto de Medicina Experimental, donde pasó 10 años totales estudiando, o sea, haciendo todo el experimento de los perros, aprovechando también de publicar un libro que se llama The Work of the Digestive Glands, el que le dio un premio Nobel, y finalmente lo que lo llevó a ser tan conocido mundialmente por este experimento, por todo el desarrollo y todas las conclusiones y los resultados que te otorgó. Finalmente, el 27 de febrero de 1936, en Leningrado se murió, perdón, con 86 años. Bueno, los experimentos de los perros de Pavlov. ¿En qué consistía el estudio? El estudio era de la salivación de los canes, pero con el paso se descubrió que fue condicionamiento ayudando a respuesta al estímulo y respuesta del ser humano a través del uso de perros. Bueno, ¿de qué se trató este peculiar experimento? Se trataba de generar el hambre a un perro o estimular el hambre de una forma con ruido en este caso. Muchas veces conocido que se usó una campana. La realidad es que se usó un metrónomo por 10 pasos por segundo. Cuando el perro estaba atado a una especie de caja, no una jaula, en la cual él no podía ver su ambiente. Entonces, cuando sonaban a hacer este metrónomo, le estaban avisando al perro, hey, hay comida. También ojo, hay que agregar que al perro se le colocaba un vial de cristal que recolectaba saliva en la garganta. Entonces, cuando el perro empezaba a escuchar el metrónomo, empezaba a salivar y este recolectaba la saliva. Con esto, el experimento, al ser repetido tantas veces, el perro con el único hecho de escucharlo salivaba solo. A final de cuentas, el experimento llegó a implementar el uso también visual para ocasionar este tipo de estímulo. Ya una vez más adelante dentro de este experimento, como ya hablamos, que se le ponía un tubo dentro de la garganta al perro, no solamente podíamos ver estos actos atroces en el experimento, ya que podían ser electrocutados para llegar al objetivo final, también manipulados psicológicamente como en el caso del timbre, o llegar a ser incluso cortados para poder acceder a los jugos gástricos del animal. ¿Y por qué los jugos gástricos? Bueno, Iván Pavlov tenía como extraña manía de vender este jugo como remedio para problemas de estómago, entre otras cosas más. Técnicamente él estaba abusando como de una ética moral que él ya no poseía al profanar a estos pobres animales.
poniéndole agujeros, torturándolos con electricidad, torturándolos psicológicamente con comida, con timbres, entre otras cosas más. Por eso consideramos que también es un acto bien oscuro en comparación a épocas diferentes, de nuestro punto de vista, es algo muy poco ético. Conclusiones. Bueno, en conclusión, tenemos que la vida de Iván Pavlov es una larga vida, o sea, para la época, el hombre vivió aproximadamente 80 años, vio el nacer de la Unión Soviética, o sea, todavía estaba cuando tenían todo un tema de zares, o sea, murieron y partieron la Unión Soviética. Y dentro de su experimento, que es de la salivación, al futuro esto incluyó con ya una de las partes importantes que es el conductismo. ¿Qué es el conductismo? Una filosofía de la ciencia de la conducta, psicología prácticamente, donde se premian las acciones buenas y las malas son castigadas, lo cual es proceder a la filosofía de las conductas más actuales. ¿Cómo funciona el conductismo como tal? ¿O cómo se planteó? Y era simplemente que bajo un premio, el niño se portaba bien y si este se portaba mal, no recibía premio. Lo que generó esto, que también se llevó a la educación, que también es ya un problema, es que si yo estoy educando a alguien, le doy premio, cuando hace algo bien, no sé, hice una buena nota, hice bien un trabajo, para hacer deporte, ya algo básico. Los niños, curiosamente, son más inteligentes de lo que uno piensa. Entonces, lo que sucedió es que empezó a generar tendencias de manipulación. ¿Para qué? Para conseguir este premio. Ellos ya no querían hacerlo algo bueno, ellos querían el premio, iban por el premio y iban a ocupar todos los métodos que tenían para llegar al premio. En el caso de un niño, es manipulación más psicológica, de que, oh, hice esto bien, cuando realmente tal vez no se hizo bien, tal vez mentir. Entonces ahí ya se desechó como un método de educación también de niños. Ayuda a comprender los procesos de aprendizaje asociativo, nuevamente. Cuando alguien asocia algo, después, al simplemente entender eso, ya sabe cómo funciona el resto. Por ejemplo, si a uno le dicen, desde chico le enseñan que no hay que comer cosas crudas como el pollo o el cerdo, uno lo asocia que trae enfermedades. Eso es un caso extremo de aprendizaje asociativo, pero llega a ser. Genera hábitos de conducta mediante el esfuerzo al ayudar al desarrollar el condicionamiento instrumental. Nuevamente, con todos estos sonidos, ahí los perros empezaron a condicionar a hacer algo con el sonido. Ni siquiera por recibir un premio, ya como psicológicamente iban a hacer eso esperando un premio aunque no llegas. Si lo queremos ver en la actualidad, puede ser, digamos, el timbre. Es muy estúpido, pero el timbre. Si uno toca el timbre, uno va a ver si hay alguien, si tocaron todo el tema, y va. Eso ya nos tenemos entrenado. Y si alguien toca el timbre y no hay nadie afuera, igual uno va. Entonces ahí ya tenemos un nivel de condicionamiento en la actualidad en el ser humano inclusive. Y por otra parte vemos que todo esto que cuando uno ve videos o animaciones, hay animaciones muy bonitas donde hacen sonar una campanita, les dan comida al perro y después suena la campana y el perro salió aunque no haya comida. Vemos que tenía una parte horrorosa, donde también había un fin económico al final, que era vender los jugos gástricos de los perros para sacar una ganancia horrible, haciendo unos tratos horrendos al animal, haciendo el agujero y todo eso. Y eso no se hace notar mucho en la actualidad. Entonces, ahí vemos al final que también tenía un lado oscuro.